Vamos a dar inicio en un par de minutos a nuestro curso corto de buenas prácticas de mantenimiento bajo los pilares de la SMRP. Bien, bueno, buenos días a todos. Bienvenidos a este curso corto de buenas prácticas de mantenimiento y confiabilidad bajo los pilares de la SMRP. Mi nombre es Julio César Wagner, yo estoy hablándoles desde Bogotá, Colombia, y vamos a conversar los próximos 30 minutos sobre estos interesantes temas de mantenimiento. Voy a pedirles a los asistentes que si por favor pueden bloquear sus micrófonos, pero se necesita sus cámaras, para que no tengamos interferencia y podamos avanzar en la charla de estos 30 minutos. Bueno. Muy bien, empezamos. Agradecemos a AMJA, Asociación Mexicana de Profesionales de la Gestión de Activos, y a UPAD y Copimán por este espacio, esta invitación, y pues a su presidente Gerardo Trujillo, quien ha venido incentivando estos espacios para compartir conocimiento, para que nos contemos un poco entre los colegas del mantenimiento de América Latina, pues nuestras experiencias con respecto a este apasionante mundo del mantenimiento, la confiabilidad y la gestión de activos. Empezamos. Antes que nada, pues quiero contarles sobre la bibliografía que se recomienda y que se relaciona con el tema de las buenas prácticas de mantenimiento y confiabilidad. Hay bastante material, de hecho hay muchísima información que a veces resulta un poco compleja de leer, pero hay unos temas centrales que deben ser cubiertos y para ello hay unos libros centrales que nos ayudan mucho, un material central. El primero, pues, que se relaciona con nuestra charla es la Guía de Mantenimiento y Confiabilidad de la SMRP, de la Sociedad de Mantenimiento y Confiabilidad de Estados Unidos, su cuerpo del conocimiento. Allí, pues, detallamos, o nos detallan con mucha claridad, cuáles son los 5 pilares en los que se fundamenta el cuerpo del conocimiento de SMRP y los subcapítulos de cada uno de esos elementos. Este es un texto que se consigue directamente en la página de la SMRP. Tenemos el Best Practices, quinta edición de SMRP, un documento bien denso, muy grande. También se consigue en la página de la SMRP y nos indica cuáles son las métricas recomendadas o los KPI recomendados con cada una de esas prácticas. Una serie de recomendaciones de cálculo, algunos ejercicios muy interesantes. Y nos cuenta si ha sido armonizado o no con algunas de las normas internacionales de mantenimiento y confiabilidad. Tenemos el Maintenance Framework del Foro Global de Mantenimiento y Gestión de Activos, un documento corto, simple, fácil de entender, pero con una información muy interesante. Recuerden ustedes que el Foro Global de Mantenimiento es algo así como la asociación de las asociaciones y ha venido en la tarea de estandarizar muchos de los criterios que se comparten sobre mantenimiento y los materiales que se encuentran por allí. Es un documento también muy interesante, se consigue de forma gratuita en la página del GFMAM, del Foro Global de Mantenimiento y Gestión de Activos. Y tenemos un documento reciente, relativamente nuevo, un año aproximadamente, de la Federación Europea de Asociaciones de Mantenimiento. De pronto no muy conocida por esta parte del mundo, pero sí es una asociación que trabaja bastante por el estado del arte de la gestión de mantenimiento y tiene un documento también sencillo, muy interesante, relacionado con normas técnicas de mantenimiento que complementan todo este material. Todo lo que tenemos aquí son materiales en la red, en las páginas web de cada una de las asociaciones y son documentos interesantes que nos aportan información valiosa para desarrollar competencias y para desarrollar proyectos en nuestros entornos laborales. Tenemos una información adicional, ya que son los libros como tal de muchos autores. Uno muy conocido, el de Ramesh Gulati, que es Las buenas prácticas de mantenimiento y confiabilidad, ya en su segunda edición. Un libro bastante popular, muy conocido por el gremio del mantenimiento. Y obviamente pues el profesor Gulati, ya un profesional bastante conocido en el gremio. Mantenimiento centrado en el negocio, un libro bastante interesante, también de un profesional consultor muy conocido, Lourival Tavares. Un libro muy interesante, sencillo de entender, ameno, muy centrado en enfocar el mantenimiento hacia resultados financieros del negocio, un tema de lo que adolecemos mucho los profesionales del mantenimiento.
cómo vender bien nuestros indicadores de mantenimiento, cómo vender bien nuestros procesos, cómo buscar inversión, cómo justificar inversión. Vale la pena también tenerlo dentro de nuestra biblioteca de mantenimiento y confiabilidad. Sin duda, mantenimiento centrado en confiabilidad, el libro de RCM2 de John Murray, el libro guía del RCM, un libro muy interesante, con un gran contenido práctico, muy popular. Definitivamente RCM como bibliografía, como técnica o estrategia para desarrollar planes de mantenimiento, todos la conocemos muy bien. Y pues sin duda TPM. Resalto aquí el libro del Instituto Japonés de Mantenimiento de Plantas, TPM en Industrias de Proceso, también simple, fácil de entender, con muy buenos ejemplos, recopila información, recopila trabajos de una serie de autores, consultores del Instituto de Mantenimiento de Japón, y obviamente pues forma parte del compendio de buenas prácticas de mantenimiento en la industria. Entonces aquí tenemos una serie de recomendaciones. Hay muchos más, obviamente, se me quedan muchos por fuera, pero aquí tenemos como lo más conocido y con lo que más hemos venido trabajando en los últimos años los profesionales de mantenimiento en América Latina. Bien. Definiciones interesantes. ¿Qué es una buena práctica? Como para empezar a entrar en contexto. Dice, bueno, una buena práctica básicamente es una actividad que ha rendido o incluso rinde un excelente servicio en un contexto establecido. Quiere decir, es una acción que se desarrolla en un entorno industrial, laboral, administrativo, cualquiera que ese sea, y genera un buen resultado, y lo que se busca es que en otros contextos genere ese mismo resultado. Gulati, en su libro de mantenimiento y confiabilidad, nos dice específicamente que es una técnica, método o proceso que son más efectivos en la entrega de un resultado deseado que cualquier otra técnica. Por eso la escogemos como una técnica líder y lo que esperamos es que sea implementada y que normalmente son utilizadas por industrias competitivas y rentables. Eso es un aspecto importante. Nosotros utilizamos benchmarking en la industria para compararnos y definitivamente las buenas prácticas son una referencia como tal. Un ejercicio de benchmarking definitivamente es un ejercicio de buena práctica y tenemos que trabajarlo como tal. Aquí tenemos el planteamiento de la SMRP, los 5 pilares de mantenimiento y la confiabilidad. Negocio y administración, confiabilidad de proceso, confiabilidad de activos, liderazgo y gestión del trabajo. Vamos a mirar un poco qué comprende cada uno de ellos. Pilar número 1, gestión del trabajo. Tenemos aquí una pequeña línea que se nos dio, bueno, pues, lástima. La gestión del negocio como tal comprende los siguientes pilares. Es un área temática que describe los usos de las habilidades para trasladar los objetivos del negocio al contexto de la organización y que contribuyen al resultado como tal del negocio, o sea, nos ayudan a apalancar el resultado del negocio. ¿Cuáles son esos subtemas del pilar de gestión del negocio? Desarrollar un plan estratégico, administrar el plan estratégico de gestión de mantenimiento y confiabilidad, realizar medición del desempeño, gestionar el cambio organizacional, comunicar a los stakeholders las decisiones estratégicas o partes interesadas y gestión del riesgo, seguridad, salud y medio ambiente. Este pilar lo podemos relacionar directamente con un documento que es muy conocido por todos nosotros, que es el estándar ISO 55000. Casi que los lineamientos que vemos aquí, esos 6 capítulos que vemos acá, se relacionan directamente con la gestión de activos, con los requerimientos de la norma ISO, lo que tiene que ver con desarrollarse un plan estratégico de gestión de activos para maximizar la gestión del negocio y el resultado de los activos con respecto al retorno de la inversión. El pilar número 2 lo llamamos como confiabilidad de los procesos y básicamente son actividades de mantenimiento y confiabilidad enfocadas a asegurar la confiabilidad de los procesos de fabricación o producción en los que estamos vinculados. ¿De qué estamos hablando aquí? De temas muy puntuales. Entender los procesos aplicables, estandarizar los procesos, documentarlos, conocer sus ventanas operacionales, conocer los rendimientos operacionales esperados. Aquí hablamos un poco inclusive del indicador de OE, eficiencia operacional. Aplicar técnicas de mejoramiento de los procesos, análisis de fallas, análisis de causa raíz de fallas, análisis ANFE, espina de pescado, pero herramientas a partir del resultado de los indicadores que nos permitan analizar los procesos. Gestionar el efecto del cambio en equipos y rediseño, en equipos y procesos, básicamente es control de riesgos y consecuencias. Mantener regulaciones y estándares de los procesos,
respetar estándares internacionales en seguridad, salud, medio ambiente, normas que ya conocemos muchos de nosotros. Y podemos considerar lo que un apalancador fuerte de este pilar es sin duda la norma ISO 9001 en su versión 2015, que nos ayuda a estandarizar procesos y sistemas de gestión, a estandarizar recursos, a definir acciones de mejora, acciones correctivas, y sin duda las herramientas como los mapas de procesos, donde debemos entender la necesidad del cliente, establecer un proceso de realización, definir qué nos apoya como proceso de soporte, para luego entregar un producto o servicio que satisfaga las necesidades del cliente, ya sea cliente interno o cliente externo, como nos lo enseñó la ISO, como lo ratifican hoy en día los sistemas de gestión. Utilizando herramientas adicionales y apalancándonos en normativas como la ISO 14001, sistemas de gestión ambiental, OSHA 18000, ahora ISO 45000, sistemas de gestión de seguridad y salud del trabajo, y la ISO 31000, la versión 2010, que es gestión de los riesgos, para poder armonizar todavía más esos procesos con nuestros procesos productivos. Definitivamente las normas internacionales de información financiera, que son un complemento importante en el tema de gestión de activos, para tener una estructura sana de gestión financiera, muy relacionada con el costo del ciclo de vida de los activos, con el resultado financiero del negocio, el retorno de la inversión, que lo resalta mucho la norma ISO 55000, que el negocio genere resultados para las partes interesadas, que haya retorno de la inversión, y una de esas obviamente tiene que ver relacionada con NIF, que es las regulaciones estatales en cuanto a control financiero y el interés de los accionistas en tener retorno sobre la inversión. El pilar número 3, confiabilidad de los equipos, tal vez con el que más lo relacionamos los ingenieros de mantenimiento y confiabilidad. Se fundamenta en dos aspectos centrales. El primero es actividades que se utilizan para evaluar las capacidades actuales de los equipos y los procesos en términos de confiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y criticidad, el famoso criterio RAMS. Y establecer actividades de mantenimiento más apropiadas. Los conocemos como actividades técnicamente factibles y costo efectivas. Y yo resumo este pilar que tiene los siguientes componentes: determinar la expectativa de la confiabilidad, evaluar la confiabilidad del equipo, identificando oportunidades de mejora, establecer el plan estratégico para asegurar la confiabilidad del equipo, establecer la estrategia para asegurar la confiabilidad de equipos nuevos, justificar costos de planes asociados, implementación de planes asociados a la confiabilidad del equipo y revisión de la confiabilidad del equipo y ajuste de la estrategia. Estos 7 puntos los hemos visto muchos de nosotros resumidos en una estrategia de mantenimiento muy conocida que es RCM. Me atrevo a decir que RCM resume perfectamente este pilar, lo complementa, y sus herramientas nos permiten casi que apuntarle a los 7 subcapítulos del pilar número 3. ¿Y cómo? Recuerden que nosotros, según nos dice la norma SAE J1011 y la SAE J1011, debemos establecer un contexto operacional del equipo donde conocemos o establecemos qué queremos del equipo, qué esperamos de este equipo en el proceso. Eso lo podemos entender como las expectativas de confiabilidad del equipo. Y conocemos el activo definiendo su función, su falla funcional y sus modos de falla. Allí diagnosticamos el activo, sabemos qué puede pasar con el equipo. Esto aplica tanto para activos nuevos como para activos en operación. Y a partir de ese conocimiento del activo, pues utilizamos una herramienta como lo es, discúlpenme, como lo es el diagrama de decisión, no lo tenemos aquí, y el diagrama de decisión nos permite establecer cuáles son los planes de mantenimiento más efectivos, o las estrategias, las políticas de mantenimiento mejor, más adecuadas para este activo en su contexto operacional y en función de los riesgos de este equipo. Nos ayuda también a establecer si en función de las consecuencias de las fallas y la necesidad de efectividad o eficiencia, en qué política de mantenimiento debemos conocer. Pues en términos generales nos movemos en 3 políticas fundamentales, que es mantenimiento basado en condición o monitoreo de la condición del activo para detectar fallas potenciales. Mantenimiento preventivo, puede ser desincorporación, o sea, reemplazo o intervención, o simplemente podemos establecer que las consecuencias del activo son tolerables y podemos pensar en un mantenimiento hasta la falla, es decir, intervenir el activo cuando se presenta la falla funcional. Obviamente en la medida en que tengamos, que requiramos un control de las consecuencias, pues nos movemos en función de la criticidad y establecemos
nos ubicamos en la estrategia de mantenimiento que más convenga para mitigar o controlar los riesgos intolerables para el negocio. El pilar número 4, básicamente es el de organización y liderazgo, y nos dice, es un área temática que describe el proceso para asegurar que el personal de mantenimiento y confiabilidad sea el más calificado y el mejor asignado. Esto se relaciona mucho con una charla que tuvimos hace cerca de 15 días con el colega y amigo Alexis Lares, que nos hablaba de certificaciones en mantenimiento y confiabilidad. Y tiene que ver un poco con eso. Hoy en día estamos hablando de certificación de competencias en el nivel estratégico, táctico y operacional inclusive. Certificamos a nuestros técnicos de mantenimiento en competencias específicas de su función, competencias del mantenimiento, específicamente la parte mecánica, eléctrica o electrónica. Los profesionales de mantenimiento se certifican, CMRP, certificación de la SMRP, se certifican en técnicas de mantenimiento predictivo, nivel 1, nivel 2 o 3, y eso lo que busca básicamente es que contemos con el mejor personal posible para atender las necesidades del negocio. Traigo a colación una definición del IAM, Instituto de Gestión de Activos, sobre liderazgo y compromiso, la leo literalmente: dar al grupo dirección, y en el contexto de la gestión de activos significa que los líderes deben tener una clara visión de cómo la organización puede optimizar el uso de sus activos y obtener el máximo beneficio, y ser capaces de articular claramente esta visión y de comunicarla de una manera persuasiva y práctica. Esto tiene que ver mucho con el tema del liderazgo, la capacidad de hacer que las cosas pasen. Y los resultados en las organizaciones se consiguen asegurando que las cosas pasen, cumpliendo con los planes estratégicos establecidos, cumpliendo con las metas que nos establece el plan estratégico organizacional, sacando adelante los proyectos de interés de la organización, desarrollando y aplicando estrategias de confiabilidad, análisis de causa raíz y atendiendo las recomendaciones o los planes que se deriven de este análisis. Tiene que ver mucho con el factor de liderazgo, hacer que las cosas sucedan en las organizaciones. Y el pilar como tal determina aspectos específicos, determina los requerimientos organizacionales para que se logren los resultados esperados. Se analiza la capacidad organizacional, es decir, qué recursos necesitamos en función de las metas, la misión y visión de la compañía. Desarrollar una estructura organizacional que permita alcanzar ese plan estratégico esperado. Desarrollar al personal. Las cosas suceden porque el personal está comprometido e involucrado y hace que las cosas pasen. Pero se necesitan competencias, se necesita formación, se necesita experiencia, se necesita entendimiento de cómo hacer las cosas y de dónde buscar la información requerida para este tipo de aspectos. Y liderazgo y gestión del personal en lo que tiene que ver con motivación y con aprovechamiento de los recursos. Esto donde lo podemos ver de una manera un poco más explícita y un poco más formal. La norma ISO 55001 en su capítulo 7 habla de apoyo y específicamente el literal 7.1 dice recursos. La organización debe determinar y proporcionar los recursos necesarios para establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión de activos, los objetivos y los planes. Y esto se relaciona mucho con nuestro pilar. Debemos establecer los recursos, debemos identificarlos, obviamente debemos conseguirlos y aprovecharlos, utilizarlos de la mejor manera posible. Con esto estamos apalancando nuestro sistema de gestión de activos, que se relaciona mucho con el concepto de mantenimiento y confiabilidad de buenas prácticas, y estamos logrando o estamos acercándonos con mayor facilidad, con mayor posibilidad del cumplimiento de las metas y los objetivos del negocio. Y hablamos de competencia. La organización debe determinar las competencias del personal que realiza tareas que puedan afectar el desempeño del sistema de gestión de activos. Y dentro del sistema de gestión de activos, obviamente los objetivos de mantenimiento y confiabilidad. Esto nos permite, digamos, aterrizar un poco el concepto hacia una norma certificable, hace un link o armoniza perfectamente con el pilar 4 de las buenas prácticas de mantenimiento, y terminamos concluyendo que para lograr los objetivos del negocio, para lograr los objetivos del plan estratégico y que desde el área de mantenimiento y confiabilidad podamos aportar al cumplimiento de esos objetivos y tener una organización sostenible y sustentable, tenemos que contar con un recurso humano comprometido, formado y competente.
Y en la medida en que las necesidades del negocio van cambiando y cambia el contexto operacional, pues obviamente esas competencias tienen que estarse revisando y actualizando para asegurar que ese personal pueda suplir esas necesidades desde su experiencia y su formación y su competencia, y que el recurso humano que se va integrando a la compañía se adapte fácilmente a esa cultura de conocimiento, a esa cultura de calidad de la organización y pueda aportar en el menor tiempo posible a los resultados del negocio. En definitiva, es un proceso que requiere un líder. Aquí hacemos una representación gráfica amigable de lo que tiene que haber una estructura. Siempre hay un liderazgo marcado, tiene que haber siempre un líder que marque la pauta y ayude a sacar estos procesos, y luego sigue una serie de divisiones en los niveles estratégico, táctico y operacional, que lo representamos muy sencillamente en el proceso, y esos liderazgos en cada uno de esos niveles son los que logran que esos objetivos, que esas metas y que esa misión y visión del negocio lleguen a feliz término. Y llegamos al pilar 5. Ustedes, como les contaba al principio, es mucha información, hay como muy amplio de conceptos en este proceso y en este proceso de formación. El pilar 5 nos relaciona con el tema de gestión de trabajo. Si lo relacionamos con el ciclo PHBA, estamos hablando del hacer en el ciclo de planeación, ejecución, acción y verificación. Identificar, validar y aprobar el trabajo de mantenimiento. Esto tiene que ver mucho con el tema de planeación de mantenimiento y ejecución y entrega de la OT de mantenimiento, la ejecución en campo, mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo, mantenimiento predictivo. Priorización del trabajo en función de los requerimientos del entorno, priorizar en las actividades críticas hacia equipos críticos. Planear el trabajo, o sea, hacer una buena planeación de qué se requiere, con qué recurso lo debo trabajar, cuál es la mejor fecha para ejecutarlo y qué información requiero para solventar ese trabajo de la mejor manera posible. Programar el trabajo. Obviamente ya tengo claro qué debo hacer, cómo lo debo hacer, qué recurso o información necesito. Ahora defino cuándo es el mejor momento para realizarlo. Ejecutar el trabajo, cumpliendo parámetros de seguridad y salud para asegurar la integridad de nuestro recurso. Garantizar la calidad del trabajo, TPM, mantenimiento de calidad. Documentar el trabajo, conservar los históricos de mantenimiento, entender qué sucedió en esas actividades de mantenimiento, los tiempos utilizados, los recursos utilizados, las novedades o los eventos no planeados que se presentaron y que pudieron representar alguna amenaza para el trabajo, las propuestas de mejora a partir de la experiencia con este trabajo. El análisis y seguimiento del trabajo tiene que ver con el tema de indicadores de gestión, la medición del desempeño para entender dónde podemos generar mejora continua y hacerlo cada vez mejor, la planeación y ejecución de proyectos a partir de identificación de desviaciones o identificación de mejoras posibles para futuros trabajos, ciclo de mejora continua, y el uso efectivo de tecnologías de información, que tiene que ver con la custodia de nuestra información en el CMMS, cualquiera que este sea, para que permita administrar esos históricos y generar información confiable para toma de decisiones efectiva, y una eficiente gestión de recursos y materiales, una optimización, en últimas, una correcta optimización y manejo del gasto. La norma UNE 17007 de 2018, procesos de mantenimiento de indicadores asociados, una norma nueva y muy recomendada, nos da una serie de recomendaciones con respecto a este tema, y yo relaciono aquí esta figura 7, que en resumidas cuentas es un proceso recomendado para actividades de mantenimiento preventivo y correctivo. ¿Y cómo lo podemos entender? La norma lo explica mucho mejor, yo traigo solo la gráfica. Tenemos unas variables de entrada que tienen que ver con las necesidades del negocio, las necesidades del cliente interno, el análisis de datos históricos, tal vez, de análisis de fallas o de estadísticas del proceso, algunas restricciones, y a partir de ahí hay un proceso muy definido que básicamente dice clasificar los sucesos o entender el ciclo de procesos, preparar las tareas de mantenimiento, planeación, programar esas tareas después de tener todos los recursos asegurados, ejecutar esas tareas o poner en marcha esas tareas, y posteriormente finalizar las tareas llevando un estricto control de la información para que nos dé unos entregables que básicamente son unos resultados
que requiere el negocio y una retroalimentación para procesos de mejora en cuanto a formación y competencias. Entonces, este documento como tal, o esta gráfica, que es bastante sencilla, nos da una idea general de cómo deberíamos nosotros pensar en un adecuado proceso de planeación y programación de las actividades de mantenimiento y unos elementos claves que debemos o que deberíamos poder considerar como tal. Dentro de este mismo pilar entendemos, ya lo dijimos, uno, las herramientas de información, nuestro CMMS o en el nivel en el que estemos o con la herramienta que contemos, podemos contar con un EAM, con un ERP, o simplemente no contamos con un sistema de información formal, como sucede con muchas compañías, normalmente compañías pequeñas, y herramientas de cálculo básicos como un Excel o unos desarrollos propios en Access. En algunos casos pueden hasta ser suficientes siempre y cuando sean administrados de una correcta manera. Definitivamente el diagnóstico de las tareas de mantenimiento, aquí vemos un diagrama radar o un diagrama de telaraña, como lo llamamos nosotros, donde evaluamos una serie de aspectos que nos dicen en dónde debemos generar mejora, en dónde tenemos unas buenas prácticas, en dónde debemos considerar un proyecto como tal, y la norma ISO 21500 que nos podría dar lineamientos de cómo podríamos desarrollar proyectos de mejora desde el área de mantenimiento a partir del resultado de esos diagnósticos que tenemos enfrente. Y ya para terminar esta corta charla, quiero resaltar una serie de normatividad en español toda ella que podría ser muy útil, que podría ser disponible para complementar esa información de buenas prácticas. Como les decía, la información de CMRP es una información bastante amplia, pero se relaciona con unas normas y cada día estamos integrando más todos estos procesos. Una de ellas, análisis de causa raíz, RCA, norma 62740, que nos indica cuáles son los lineamientos básicos para hacer un buen análisis de falla, tanto de maquinaria como de proceso. La muy conocida 14224, que nos da una cantidad de información relacionada, por ejemplo, con indicadores de gestión de mantenimiento y confiabilidad, taxonomía de equipos, y nos entrega una literatura muy interesante sobre gestión del mantenimiento. La terminología de mantenimiento, nosotros como tal debemos familiarizarnos con nuestros conceptos propios, para eso está la 13306 en su versión 2018. Mantenimiento centrado en la fiabilidad, norma 1EN 60300, también podría ser la SAE JA 1011, que nos dice cómo debemos trabajar en mantenimiento y confiabilidad y nos da los lineamientos generales. Cómo entender procesos de mantenimiento, la 17007. Indicadores claves de mantenimiento, la 15341, que está tremendamente armonizada. La 15628, calificación del personal para competencias, junto con la 20800 para ingeniería de mantenimiento y confiabilidad. Y obviamente no podría faltarnos la 55001, gestión de activos, que es la norma insignia para entender los lineamientos de un sistema de gestión. Tenemos por aquí una pregunta en el chat. Quisiéramos verla acá, pero acá. Bajo la experiencia, ¿en cuál de estos 5 pilares se presentan los mayores desafíos de implementación? En todos, sin duda todos. Ya la organización decide, en función de su madurez y su nivel de, digamos, de desarrollo, sobre cuál quiere trabajar, pero sin duda que todos los pilares presentan un desafío muy amplio y todos requieren de competencias y de liderazgo. Entonces yo diría que ninguno de ellos es sencillo, tampoco son pilares imposibles, pero todos representan un desafío muy interesante para el líder de mantenimiento y para el equipo como tal. ¿Tenemos alguna otra pregunta, duda, inquietud que podamos resolver? Bueno, sí, Julio César, buenos días, Gerardo Trujillo. Bueno, primero agradeciéndote el participar aquí en los cursos cortos de Copyman y AMGA. Siempre es un gusto tener la guía acerca del tema de las certificaciones. Yo te quería preguntar, en realidad, ¿tú consideras que puede haber un curso que te prepare para certificarte? Pues esa es una pregunta que nos repite mucho, Gerardo. La verdad, hablemos específicamente de la certificación CMRP. Es complejo tener un curso de certificación CMRP que en 3 o 4 o 5 días pueda brindarle a un profesional toda la información que necesita si no tiene la experiencia previa.
Definitivamente para certificarse lo que se necesita es tener experiencia en ejecución de todas las actividades de mantenimiento. Y lo que permiten los cursos o la formación es familiarizarse con conceptos, con terminología. Pero para ser concreto, si un profesional del mantenimiento tiene muy poca experiencia, un profesional recién egresado y piensa en certificarse, por ejemplo en CMRP, y quiere tomar un curso como los que normalmente pueden ofrecerse, con seguridad que le va a costar mucho trabajo y la posibilidad de lograr esa certificación es muy poca. La Si certificación lo está... viéramos, si lo viéramos en una perspectiva práctica, un curso lo podrías tomar al inicio de tu preparación como para identificar cuáles son las áreas que tienen que ver, familiarizarte con el concepto de los 5 pilares, o al revés, al final, después de haber estudiado, practicado, conocido el cuerpo de conocimientos y al final tratar de hacer una especie de nivelación de los conceptos y sacarte de dudas. ¿Cuál te parece que sería mejor? Para un personal, para una persona, un profesional con experiencia, la segunda opción sería la mejor de todas. Después de haber Ok. tenido experiencia en campo, eh, aterrizar conceptos. Y para un profesional recién egresado, una sugerencia o con poca experiencia es tomar el curso al principio, entender todo el contexto que implica buenas prácticas de mantenimiento, tomar experiencia en campo, lograr objetivos, cumplir metas, cometer errores y equivocarse, y ahí sí ya pensar en un futuro en reforzar conceptos, tal vez con un segundo curso, alguna formación o con autoformación, porque hay gente muy disciplinada, y ahí sí pensar en una certificación. Pero Perfecto. sí debemos aclarar que cuando se piensa en un proceso de certificación bajo CMRP, y lo dice la SMRP, lo que se busca es que la persona ya trae una experiencia previa y quiere demostrar una serie de competencias adquiridas a lo largo de pues, varios años de carrera profesional. Buenísimo. Muchas gracias, Julio César. Bueno, Gerardo, con gusto. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, agradecerte, Gerardo, por la invitación, agradecer a la Asociación Mexicana de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad, a UPAD y Copimán, y a los asistentes por estar aquí, por escucharme, por permitirles compartir estos minutos. Ahí encuentran mi correo por si tienen alguna consulta, alguna inquietud. Con mucho gusto la respondo en el menor tiempo posible. Y espero que nos veamos muy pronto en un próximo curso en el que pueda compartirles otro poco de mi experiencia y de mis conocimientos en este amplio mundo del mantenimiento y la confiabilidad. Muchas gracias. Un abrazo. Saludos Un a abrazo a todos. Hasta todos, que luego. tengan un buen fin de semana.